Escuchar a través de esa grieta de lo increado. Creado un programa hecho con amor para gente que quiere amor. ¿Cómo le va? Que necesita amor. Doctor Viegas, ¿cómo dice que le va? Muy bien. ¿Usted cómo anda? Todo muy bien. Vengo en mucho tiempo sin trabajar, estoy bastante perdido. Pero usted estoy está como perdiendo la temporalidad, casi estoy perdiendo la especialidad también. Estoy preocupado y eso no me gusta. A los vagos le pasa eso. Por suerte lo tenemos al doctor Néstor Fabián Berlanda. Buenas tardes, doctor Berlanda. Buenas tardes, tuve que hacer esa intervención porque es lo que le pasa a los vagos. ¿Sí? ¿Qué se siente estar rodeado de vagos? ¿Se siente bien? Opresión. ¿Se siente... opresión. Opresión. Lo estamos opresionando. Opresión, sí, opresión. La pregunta es, ¿se siente que usted debería estar poniendo orden o debería sumarse a nuestro bando? Yo tengo mi línea, no tengo que sumarme a ningún lado. Usted es un jodido como lo que acabamos de escuchar, que es un disco que le robé de su discografía. ¿Qué verdad que me lo robé? Sí, se lo robé. Yo creí que me estaba haciendo una broma. En serio, es lo que de vinilo. ¿Cómo me robó? Arrancamos porque claro, la gente, la colección de vinilo de los 60. Billy Bond y la pesada del rock and roll. El tema se llama Tontos y usted lo tiene en disco, en vinilo. Se lo saqué, lo ripié. Y yo no me enteré y esto se lo digo a los oyentes, ¿verdad que no sabía que me lo había sacado? Sí. Es el único, después también le saqué el de la máquina de hacer pájaros, se lo digo ahora, en vinilo. ¿Me podría ripiar? Es toda la colección que tiene el doctor Berlanda, Sí. de disco de pasta, de tango. Tengo discos Bueno, pasta, eso- ¿sabe lo que ahí tengo? yo no ¿Sabe tengo lo que acceso tengo a en eso, pasta? Todo de Gardel y demás. No, de Gardel no Vio que sabe. tenían un tema de un lado y un tema del otro. Sí, pero ¿sabe lo que tengo de pasta? Juan Guerrero. Juan Guerrero, Juan Guerrero lo tengo en pasta. muy interesante. Lo cantaba cuando era chico, Claro, Juan Guerrero. sí. Me gustaba ese tema mexicano. Muy lindo, sí. Bueno, a mí me gustan me gustan los más nuevos que tiene dentro de todo. Bueno, vamos a pasar a Juan Guerrero, ¿eh? Lo vamos a buscar y Lindo, lo lindo vamos a ese pasar tema. como tema de la media hora. Bueno, hoy tenemos la segunda parte de la entrevista que logramos hacerle al profesor Carlos Leré, hoy en día jubilado. Fue profesor en varias universidades, en la Universidad del Comahue, en la Universidad de Paraná, en Entre Ríos, sobre todo en la UNR, aquí entonces Ya tengo miedo, mamá, venime a buscar. volvemos al programa. En el martes Estábamos pasado hablando habíamos pasado la exactamente. primer parte de la Estuvo Berlanda entrevista. Usted desapareció. No propiciamos información de dónde estuvo Berlanda el El martes programa pasado. pasado que empezamos con la primera parte de la entrevista. En Kiev. En Kiev. ¿En Kiev? Se fue por la grieta. ¿Por algo en particular viajó hasta allá? Estoy averiguando algunas cosas. Ujú. ¿Pronto novedades? Prontos novedades. En Kiev. Sí, en Kiev. Bueno, Anda. toda una zona media Anda rojo, Berlanda, ojo. problemática, conflictiva. Por Para ahí. los que no saben dónde buscar los contactos. ¿Por dónde anda bueno. Berlanda? Bueno, después nos cuenta. ¿Cómo no? Entonces, en esta segunda parte, el profesor Carlos Leré, que dijimos que había sido profesor de etnografía del conocimiento, es una de las disciplinas o de las subdisciplinas de la antropología, también de filosofía, con una gran base también en filosofía, en historia y en letras, nos había hablado un poco de el sistema de creencia de los pueblos, el sentido de la existencia humana, del hombre como ser simbólico, y bueno, cómo los hombres organizaron el sentido de sus vidas a través de los rituales, los mitos, las ideologías y todos los sistemas simbólicos, ¿no? También nos había comentado cómo el hombre en toda la historia ha estado perturbado por la muerte y por el deseo, es decir, por estas dos polaridades, y a través, digamos, del símbolo profundo sostiene, digamos, una defensa contra
esa conciencia cruel que es el saber que estamos, digamos, próximos a la muerte, que puede ser la muerte no solamente natural, sino también la muerte violenta, ¿no? En esta segunda parte de la entrevista que tuvimos con el profesor Carlos Leré, nos va a hablar de la concepción de la sustitución simbólica, que es un concepto básico, digamos, para entender la etnografía del conocimiento, para entender cómo conocieron los pueblos de la antigüedad, cómo conocemos nosotros ahora a partir de la ciencia, pero también a partir de los distintos sistemas mitológicos y religiosos, ¿no? Nos va a hablar de que el relato es anterior a la lógica, incluso, y también vamos a hablar un poco sobre la etnolingüística, sobre la lengua, entre otras cosas. Todo esto en la segunda parte, muy esperada por otra parte, por nuestros oyentes, de la entrevista con el profesor Carlos Leré. Por suerte tenemos, digamos, la sustitución simbólica, porque me parece que estamos hablando de este tema en todo lo que has dicho en esta última parte. Por ejemplo, siempre a mí me viene la imagen de, vos mencionabas el estalinismo, ¿no? Sí. Esas procesiones, porque eran verdaderamente manifestaciones, procesiones de gente llevando los marcos así, los cuadros de Stalin, con la figura de Stalin. Es prácticamente lo mismo que los íconos rusos, porque hasta eran muy similares a los íconos rusos. Lo único que hicieron fue reemplazar, digamos, la Virgen ortodoxa por Stalin, ¿no? Entonces, pero era igual, ¿no? La misma manifestación. O también situaciones paradójicas, como después de la Revolución Francesa, el hecho de, en un momento hicieron la diosa de la razón, ¿no? Porque habían volado la Iglesia Católica y demás, pero se sintieron impulsados en algún momento a transformar o sustituir aquello que habían demolido en este caso por la diosa razón, toda una paradoja, ¿no? Entonces vemos como que siempre, y diríamos hasta por suerte, hay una sustitución, ¿no? Y aquí entra el tema del lenguaje, la etnolingüística, ¿no? No existiría el símbolo, ni la magia, ni la religión si no existiera el sistema del lenguaje, ¿no? Y creo que es, digamos, la ciencia que más avanzó en los últimos tiempos, o la filosofía del lenguaje, ¿no? Y las ciencias del lenguaje. Sí, claro, muy bien esto que vos estás diciendo, sí. Yo me dediqué a estudiar simbólica, simbología, semiótica y todas las ciencias de la lengua, porque más que una moda fue un desarrollo que profundizó abiertamente el estudio de la cultura. Cuando nosotros llegamos a estudiar el origen de la lengua, ahí nos dimos cuenta realmente que la lengua no era solamente un sistema de comunicación, como también nos habían contado, sino que era un sistema polifuncional, sobre todo de significación más que de comunicación. Sigue siendo un sistema de comunicación, por supuesto que la lengua es un sistema de comunicación, nos estamos comunicando, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pero más y por encima y por debajo de la comunicación está la significación. La lengua sirve para construir un relato, un sistema del mundo, para darle significado, para darle nombre a todo, para ponerle nombre, para bautizar, para significar. Entonces ahí llegamos a lo que es realmente la cultura humana. Hay algunos que la identificaron cultura como lengua, y bueno, no está mal, porque cuando nosotros ya hablamos, de chiquito aprendemos a hablar, el niño pequeño, la psicología de la niñez ha dado un gran salto en este punto, el niño pequeño ya comienza a hablar, y más que a comunicarse, comienza a significar el mundo. Hay que observar esto, ¿no? Ya lo observaba el viejo Freud. Comienza a significar, comienza a darle sentido a sus juguetes, a sus objetos, a sus cosas. El niño ya empieza a darle sentido. Es decir, que el relato, el cuento, es anterior a la lógica, es anterior a todas otras operaciones. Ya lo mostraron esto los psicólogos muy bien. El niño humano, el hombre en germen, el hombre en status nascendi, ya es un animal simbólico pleno, con total plenitud.
Y las anécdotas de la psicología evolutiva y las anécdotas de la vida cotidiana en que podemos observar a los niños pequeños, y ojo que hablo de niños pequeños, es decir, cuando aprenden el lenguaje, hablo de 2 años, 2, 3 años, no hablo de antes ni de después, ¿sí? Yo antes le decía a los alumnos, porque después se pudre todo y se mataban de risa. Sí, hay que descubrir al niño en esa etapa y es asombroso. Y estamos viendo al hombre, ahí sí encontramos al hombre, ¿eh? Ahí lo encontramos, porque encontramos cómo el chiquito pone sentido a todo. Pone sentido a todo y eso es el hombre en toda su plenitud. Poner sentido a todo. Antes a esos niños no se los escuchaba. Se escuchaba solo cuando tenían la edad de la razón. Claro, cómo hemos cambiado. Y ahora lo vemos, podemos escuchar un niñito de 3 años, a ver qué dice. Bueno, es maravilloso. Es maravilloso. Yo que estudiaba así la cultura, cuando me puse a estudiar también la evolutiva, la psicología evolutiva, me quedé fascinado. Y me quedé fascinado. Yo mismo, como hacía experiencia Piaget con sus hijos, yo lo hacía con mi hija, con una nena y mi nene. También quedaba fascinado de las cosas que decían. Yo no podía creer que yo mismo que estudiaba, uno estudia y de luego queda asombrado de lo que un niño de 2 o 3 años puede llegar a decir. Y lo que dice, no es sí, claro que para comunicarse, pero para comunicarse lo de menos. Lo que le importaba al bebé, a la niñita, al niñito, era darle sentido a las cosas y a su mundo. Y esto me pareció extraordinariamente revelador. Me pareció el origen de la lengua humana y el origen de la cultura humana. Es decir, acá está, es decir, cuando los hombres se reunían a hablar, sí, claro que se tenían que comunicar, porque hoy vemos cómo los pigmeos cazan un elefante, por ejemplo. Si los pigmeos no se comunican bien para cazar un elefante, el elefante los mata a todos ellos, los pisotea directamente. Entonces los pigmeos tienen una organización de comunicación con todo, una organización extraordinaria de comunicación, para cómo ir hostigándolo de un lado o del otro elefante hasta llegar a lancearlo. Bueno, esto es una técnica fantástica de comunicación. Yo diría que a los comunicólogos, ¿por qué no van a África a ver cómo se comunican los pigmeos? Y van a aprender mucho de comunicología. Pero todo esto está fantástico, pero después viene lo mejor de la lengua humana. Viene cuando el hombre se reúne ante el fuego, como cuenta muy bien Jean-Jacques Annaud en esa bella película, La Guerra del Fuego, o la Quest of Fire, bueno, la cuestión del fuego. Se reúnen alrededor del fuego y empiezan a contar historias que les ha pasado. Bueno, y ahí es cuando también lo cuenta Carl Sagan en esa obra magnífica, Los dragones del Edén, los orígenes de la cultura. Bueno, hay mucha bibliografía sobre esto de primer nivel. Miren a quién estoy nombrando, ¿no? A Carl Sagan, qué grande. Annaud. Bueno, esto, claro, aquí nace el relato del mundo, aquí nace aquello que yo, ¿por qué estoy hablando yo en este momento? ¿Qué es lo que me hace a mí hablar? Y me hace porque vos me decís, contá, y qué es lo que estoy contando, lo que hice, y por qué llegué a hacer lo que hice, por qué llegué a pensar lo que pensé. Y bueno, esto es un relato de mi vida. Entonces, al estar contando lo que estoy contando, estoy argumentando mi vida, te estoy contando el sentido de mi vida. Te estoy contando, Diego, el sentido de mi vida. Porque al contarte lo que yo pensé, lo que yo creí, lo que yo investigué, lo que yo enseñé, bla, 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 te estoy contando el sentido de mi vida. Y por eso estoy hablando. Y por eso estoy traficando significados, palabras. Entonces la lengua tiene este origen. Es decir, claro que lo estamos comunicando, por supuesto, porque pero si vos no estuvieras acá, yo podría hablar solo con la pared o con el grabador. Entonces, sí, claro, comunicación es comunicación, y sí, pero puede hablar solo. Pues si vos, entonces yo a veces me hablo solo, por supuesto, como hacemos mucho, y nos contamos el sentido de nuestra vida y lo que nos pasa, porque todo esto que estoy diciendo no surgió de la nada, surgió de un discurso que se fue haciendo, que se fue generando solo, que se fue autoproduciendo, que se fue organizando de sentido, con otros o sin otros, obviamente con otros. Entonces, bueno, esta es la de, por eso hablaba de la lengua y la edad, ¿no? Y bueno, y la sustitución simbólica es fundamental porque el hombre, la lengua se define por toda palabra puede ser cambiada por otra. Todo significado puede ser cambiado por otro. Esto no hace falta ser muy lingüista para darse cuenta que nosotros le podemos llamar
a una cosa piripipí o poropopó o poropapá. Bueno, eso ya lo sabemos. Es decir, podemos nombrar y bautizar todas las cosas como se nos cante. Eso ya lo sabemos. Sí, bueno, pero así como cambiamos justamente y porque podemos cambiar de palabra, podemos cambiar de idea y de representación del mundo. O si vos querés, a las representaciones le podemos dar figuras distintas. Figuras distintas. El dios de barba blanca que está en los cielos puede ser el dios mercado, puede ser el dios Stalin, puede ser el dios puede ser el dios fútbol, el dios culo, claro, o sea, es decir, yo vamos poniendo, ¿no es cierto?, distintos contenidos dentro de sentidos, dentro de las formas semióticas que organiza la lengua y el pensamiento de la lengua. Bueno, el pensamiento es la lengua no dicha, no evacuada vocalmente, no vocalizada, es lo mismo. Y esto es lo que nos posibilita a nosotros esta dinámica maravillosa que es, sí, claro, aquí estaría la raíz profundamente de la evolución y no en la acumulación de riquezas de la que hablaban los viejos positivistas. Para ellos la evolución era acumulación. Y bueno, sí, como digo bien el gran arqueólogo Gary Gordon Childs, sin acumulación no hubiera habido historia. Sí, claro, pero también podríamos decir qué desgracia la acumulación. O sea, qué beneficio que tuvo, porque tenemos siglos, podemos guardar la cosecha para el invierno, pero qué desgracia. Surgió el poder, surgió la división de clases, surgió el ejército, surgió, en fin, toda la tragedia de la civilización humana. No el malestar en la cultura, como diría Freud, sino el malestar en la civilización, que habría que corregirlo a Freud en ese sentido. En la ciudad, no en la cultura. Y en cambio, no, el capital, el gran capital, la gran acumulación que hace la riqueza de la cultura humana no es precisamente la acumulación de riqueza, sino la acumulación de sentido, de significado, la lengua, la inmensa riqueza de la lengua, esa lengua que hemos llamado también flotante, no la que decimos, sino la que está, ¿no? Como dicen bien los lingüistas y los escritores, no la que enunciamos, sino la que está siempre a disposición nuestra. Y eso es lo que es nuestra inmensa riqueza, nuestro inmenso capital. Y ese capital lo hace todo ser hablante, aunque sea analfabeto, aunque no sepa escribir ni leer, ¿sí? El ser hablante tiene esa inmensa riqueza de poder hablar, sustituir, pensar, representar, cambiar sus representaciones, sustituir una y mil veces sus representaciones del mundo y la vida y así vivir por eso. Y de eso. Y eso es lo que lo nutre y que lo hace vivir. Sepa leer y escribir o no sepa leer y escribir. Entramos entonces en la definición de la sustitución simbólica, muy importante para lo que es la investigación de los mitos, los sistemas religiosos, los sistemas de creencia en general, y el tema de la lengua y de la lengua flotante, esa que tenemos todos a disposición y que el profesor ¿Cómo sería eso de la lengua flotante? Bueno, recién lo explicó el profesor. No bien yo, Bueno, él siempre lo explicaba dando un ejemplo que lo sacaba de una novela, que ahora realmente no recuerdo cuál era esa novela, donde uno de sus personajes, que era siempre un señor muy, muy callado, en una situación conflictiva, creo que con su mujer, de pronto explota y
comienza a hablar todo lo que no había hablado en su vida, ¿no? Y expresándose con palabras que increíblemente surgían de su boca, así cual un torbellino, como un tornado, incluso parecía un poeta, cuando en realidad era un personaje, digamos, sin demasiada erudición, y digamos, bueno, eso es lo que se llama la lengua flotante, lo que está siempre a disposición nuestra. Eso es una novela, pero es algo que puede ocurrir en la vida real, y tiene que ver con eso, ¿no? Más como dijo el profesor Lere, aunque se trate de un analfabeto que no sepa leer ni escribir, el ser hablante, el ser humano, digamos, es un ser simbólico por definición, es un animal simbólico, como también dijo el profesor, y tenemos esta capacidad, ¿no? Que no solamente es la de la lengua como comunicación, sino como sistema de significación. Como sistema de significación, que es mucho más amplio, y que, bueno, como sistema de significación también suele ser esta defensa que decíamos, justamente contra el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad. Y de hecho, etcétera, fíjese ¿no? usted que, constitutivo dando una vuelta a eso, el famoso tema de las palabras mágicas, sí, que siempre ha quedado sí, en la leyendas, en la literatura. Por ejemplo, el abracadabra, ¿no? Este tipo de cosas. Esas palabras que de pronto podían habilitar lugares, como el abracadabra, habilitar mundos. Sin ir más lejos, claro, la palabra es creación, ¿no? Creación. Y de hecho, en la misma religión católica se habla del verbo. Al principio solo estaba el verbo. Solo estaba el verbo, ¿no? De hecho, usted fíjese una cuestión muy interesante, que el Corán no fue hecho para ser leído, sino para ser recitado. Uh-huh. Sí, exacto. O sea, eso lo hemos hablado cuando hablamos del tema del Islam, justamente esta referencia. Está escrito además en primera persona, como si hablara el mismo Dios. Claro, ¿no? Pero lo que significaba el hecho de hablar, como la palabra ahí no, o sea, tenía más valor que el mismo texto literario, porque era justamente la palabra de Dios dicha, claro, ¿no? Heráclito también hablaba del logos, ¿no? Que es lo mismo que el verbo, el logos en griego. Que quizás, bueno, también tenga esto que decía el profesor Leret, mucho que ver desde la antropología transpersonal, desde la psicología transpersonal, con, por ejemplo, el hecho de que los chamanes curan con la palabra, cantando, generalmente con el sonido, pero también con la palabra, ¿no? Y ellos, los chamanes, por lo menos los amazónicos, digamos, siempre dicen que no son ellos los que cantan, sino que digamos, les recitan, reciben, digamos, el canto y la letra de esos cantos, ¿no? Sí, yo me quedo con una frase que dijo que también de alguna manera está a la base de la psicoterapia, que es todo significado puede ser cambiado por otro. Claro. Y así Humberto Maturana decía eso, el ser humano es un ser humano que vive en el lenguaje. De hecho, él desarrolló un neologismo, un concepto que es, y por el lenguaje. Ajá, es lenguajeando, estamos lenguajeando en este momento. Exacto. Diría Maturana. Y la realidad de alguna manera es creada justamente por el verbo, por el logos, por el lenguaje. El lenguaje. Vivimos de eso y por eso y en eso. Y bueno, y esa sustitución permite, por ejemplo, estas cosas que hablábamos antes, ¿no? Como un ovni, hoy en día un plato volador, en la época de la Guerra Fría, en pleno siglo XX, materialista y tecnológico, puede ser una perfecta sustitución simbólica de los viejos ángeles de la Edad Media o los carros de fuego de la Edad Media, ¿no? O de los viejos dioses de la antigüedad, que venían del cielo. O sea, en definitiva, el símbolo de todas esas manifestaciones o de esos relatos, estamos hablando siempre de narraciones, de relatos, de cuentos, se reduce a seres que vienen del cielo, ¿no? O potencias celestiales o del mundo trascendente, como querramos llamarlo. Eso es lo que permite la gran capacidad humana, y me parece que lo más interesante que dice el profesor en esta parte de la entrevista es que esa capacidad del lenguaje como
referente, digamos, significativo es anterior a la lógica, ¿no? O sea, está la narración y después está la comunicación. O sea, por supuesto, estuvo la comunicación desde nuestros primitivos antepasados cuando necesitaron comunicarse para poder coordinar, por ejemplo, la caza o la pesca o lo que sea. Pero después se sentaban alrededor de un fuego y contaban su vida y significaban. Y cada vuelta se contaba narraciones y hablaban de las estrellas. Ajá. Y de los animales mágicos y bueno. Y cada vuelta se esa contaba era la televisión historia de la antigüedad, ¿no? Claro, Sentarse cada alrededor vuelta, a contar cuentos. Cada vuelta se contaba la misma historia, pero se resignificaba en el mismo momento en que se contaba. Por supuesto, nuevamente, en sí, conexión sí. constante con, Y hoy en día con se la sabe, naturaleza y lo que sí, sucedía. Un trueno que caía por ahí en ese momento que... Hoy en día la oralidad está considerada como patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y se propende, digamos, a la conservación, y se sabe hoy que narraciones que nunca pasaron, digamos, a la escritura, sino que se fueron transmitiendo de generación en generación, han podido durar con variaciones, por supuesto, pero con un núcleo básico inalterable por cientos de años. Esto se sabe. Algunas, la Odisea, la Biblia, fueron pasadas en algún momento por escrito, pero siempre anteriormente, digamos, han sido, digamos, contadas oralmente, ¿no? ¿Les parece que sigamos? Seguimos. Vamos a... Justamente esas diversas sustituciones simbólicas o representaciones que nutren al hombre, que lo sostienen, han asumido obviamente diversas formas a través de la evolución. Me acuerdo que vos hablabas, creo que citabas a una autora, Pia Zambotti, Origen y Destino de la Cultura Occidental, que hablaba de religiones que se superponían en la historia humana como si fueran cajas chinas, ¿no? Y hablabas de Muñecas chinas. como las muñecas chinas, religiones funerarias, animalísticas, totémicas, agrarias, astrales. Estas son como las diversas formas que asume la religión y el mito. ¿Qué me podés comentar de eso? Esa clasificación es una clasificación bastante admitida por la llamada, entre comillas, comunidad científica actual, ¿no? Sí, es apasionante. En los estudios que hice de religión, esas clasificaciones pueden ser consideradas hoy por hoy todavía un canon que puede modificarse, pero la cronología nos da ese registro. Primero, una religión funeraria, porque aparece el vestigio más antiguo, más arcaico de significación del hombre, es el enterratorio. El enterratorio es lo más antiguo que hemos descubierto, incluso del Presapiens, ¿no? O sea que razas anteriores a nuestra especie ya enterraban a sus muertos. Y enterrar a un muerto es todo un acto simbólico de primer nivel, porque estamos significando ese cadáver. No lo estamos enterrando simplemente porque para que no se lo coman los buitres. Lo estamos rodeando de piedras, haciendo un espacio sagrado alrededor de la tierra. Estamos poniéndole flores que son símbolos de vida, polen, embriones, animales, armas para que viva, agua, alimento, posición fetal como que vuelvan a nacer, etcétera, 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 etcétera. Es decir, todo lo que ritualiza un enterratorio es todo un complejo de significaciones, de simbolizaciones que tiene que ver con la revivencia. Y esto es ya estamos en el despertar del hombre, como yo decía recién en el del niño pequeño. Lo mismo que decimos del niño pequeño de 2 o 3 años, lo podemos decir del Presapiens. Estamos en el despertar del gran fenómeno humano que es la simbolización, ¿cierto? El hombre como animal simbólico, al enterratorio. Luego, a medida que avanzamos, acá tenemos enterratorios que tienen hasta 80, 90 mil años de antigüedad, y más también. Tenemos, a medida que avanzamos, una religión llamada animalística. En realidad la animalística no tiene edad, no la podemos cifrar.
conjeturamos, porque la ciencia, nuestras ciencias son más conjeturales que empiriológicas, conjeturamos que la religión animalística, es decir, que tomar a los animales como dioses y los dioses como animales, tuvo mucho que ver con el nacimiento de la caza, y la caza fue el sustento principal, primordial, durante decenas de miles de años. Esto está comprobado, por no decir centenas de miles, pero digamos, seamos humildes en lo que respecta a los registros arqueológicos. Decenas de miles de años en la que el animal es idolatrado, porque yo les decía una frase a los alumnos: este animal que cazamos, y esto lo dice la cueva de Lascaux y la cueva de Altamira y las grandes pinturas rupestres de esa época, el Paleolítico Superior, de la época de la Gran Caza, lo dicen, son pinturas pero que hablan. ¿Y qué dicen? Dicen que ese animal nos da su carne y su sangre. Y yo les decía a mis alumnos: ¿a ustedes no les parece que un Dios nos dé su carne y su sangre no es algo familiar? Y se reían. Y bueno, claro, les suena algo, ¿no? Les suena algo muy cristiano, muy actual. Bueno, perfecto. Eso era la religión animalística, el dios animal que daba su carne y su sangre, y nos daba su leche, nos daba su cuero, nos daba mucho, nos daba todo, ¿no? Su vida, y se sacrificaba por nosotros. Bueno, perfecto, ahí lo tenemos. Después de ahí, al Cordero de la Misericordia, estamos a un paso, De ahí al escritor bíblico y al Cordero de la Misericordia estamos a un paso. Entonces, bueno, así viene más o menos el registro histórico. Después viene el totémico, que tampoco tenemos una cronología del totémico, porque en principio el totemismo fue encontrado mucho en Australia, en Norteamérica, pero después nos dimos cuenta que estaba en todos lados. Cuando nos dimos cuenta que estaba en todas las culturas, dijimos, ¿esto qué es? ¿Viste? Y nos dimos cuenta que era un sistema de clasificación, más que un sistema de... que un tipo de religión distintiva, ¿no? Claro, pero porque era una veneración de nuestros orígenes, de nuestros antepasados, de nuestra gente, de nuestros genes. Sí. Entonces aquí ya estamos poniendo figuras que no se desprenden del todo de la animalística, ¿sí? Están semi-animalísticas, semi-humanas, están ahí entre zoomórficas y antropomórficas, o cosmomórficas, como diríamos, ¿no? Pero que están cifradas, tabuladas, organizadas de tal modo que ya forman un relato. Es decir, que ya estamos ante los orígenes de un relato. Es decir, un relato que no es todavía verbal, o ya lo era, pero que está plasmado, ¿sí? En un relato plástico, ¿sí? Un relato plástico, que nos cuenta los orígenes venerables de nuestra estirpe, de nuestro linaje, ¿sí? Entonces ahí tenemos una nueva religión, algo donde afirmamos profundamente que hicieron nuestros sagrados antepasados. Lo hicieron así, así, así. Pues nosotros aprendemos, tenemos una educación, tenemos un relato. Miren, ¿cuántos componentes culturales maravillosos trae el totemismo? Entonces es realmente extraordinaria. La educación, la tradición, la identidad, esas cosas. Uno empieza a sacar, contenidos significativos de un simple palo labrado y se queda asombrado, queda estupefacto. Bueno, y así podemos seguir. Después tenemos la agraria. Bueno, la agraria ya es algo mucho más conocido por la gente en general. Obviamente la religión de la tierra, cualquiera que sale un poquito nomás de su casa, de su laboratorio, de su ciudad, de esta selva de pavimento, selva de cemento, de ladrillo, y se aleja un poquitito en las comunidades campesinas, aldeanas, enseguida se va a encontrar con la religión de la tierra, la religión agraria. La religión agraria no es algo tan extraño a nuestra cultura, porque si bien el agrarismo fue denostado por el industrialismo y todas esas estupideces modernas, no tiene nada que ver. Es cuestión de ir y ver cómo los indígenas actuales, acá nomás en la República Argentina tenemos muchos y muchas comunidades mestizas, tanto indígenas o mestizas, Sudamérica, en Argentina, por eso digo, no hay que ir muy lejos, aquí nomás, apenas uno sale de la gran ciudad, y encontrarse con la religión agraria. La religión agraria es muy profunda, no solamente que mira hacia
hacia una fuente de vida tan profunda como es la tierra, sino que hace que el medio de vida, que es la agricultura, sea a su vez se sacralice. Entonces los sistemas de significación y los sistemas de sustentación se van fusionando cada vez más, como en el caso de la caza, el animal. Y bueno, y además surgen una cantidad de divinidades más complejas, ¿no? Como ser todos los elementos naturales, el fuego, el agua, la tierra, el cielo, todos los elementos que hacen a la mutación de la vida, el ciclo sobre todo, de nacimiento, crecimiento, muerte, regeneración, resurrección. Nace mucho la idea de regeneración, se refuerza cada vez más la noción de regeneración de la vida, del ciclo. Esto es fundamental. Casi todas las religiones agrarias se caracterizan por esta regeneración de vida, de que el hombre no va a morir, y si muere pero no muere. Y aquí estamos ante una de las sustituciones simbólicas más profundas, que también tiene esa connotación formidable de la negación. El hombre es el único ser que puede negar, decía Hegel buenamente, ¿no? Y pues sí, bueno, muero pero no muero, ¿no? Muero pero no muero, como decía Santa Teresa. Muero pero no muero. Morimos pero no morimos. Es decir, ¿quién te prueba que morimos o que no morimos? Y bueno, la chaucha, el tomate, el maíz, te muere pero no muere. Y sí, efectivamente, lo cosechamos y después lo plantamos y la misma granita y vuelve otra vez a surgir. Bueno, entonces nuestra vida ya es esta simbiosis con la agricultura, le da al hombre una argumentación cíclica de su existencia formidable. Realmente es un salto religioso profundísimo, ¿no? Profundísimo. El rol de la mujer, se ha insistido mucho en el punto del rol de la mujer, considerando a la mujer como matriz, como generadora, y también adquiere un rango superlativo la mujer, ¿no es cierto? Las divinidades femeninas y la mujer en la religión agraria. Bueno, de esto podemos hablar mucho, pero no te quiero aburrir. Y como para terminar, y bueno, después viene la región astral, que como decía esta arqueóloga Zambotti, me hizo reír porque decía que la región astral surge en zonas muy desérticas. Y bueno, claro, acá los materialistas culturales están para bienes, porque es evidente que mirar si yo vivo en una tierra fértil, en un valle, estoy todo el día trabajando con el lodo, con la tierra, haciendo ladrillos, sembrando, en fin, administrando el agua dulce. Pero si soy un beduino del desierto, la verdad que mirar el desierto para abajo es más aburrido que chupar un clavo. Entonces, pero curiosamente, dice Pía, qué lindo, ¿no? Y a mí esto me impactó porque yo lo viví personalmente en la Patagonia, Argentina, donde yo viví, y una noche me quedé dormido en una meseta muy alta, en la meseta de Muncurá, que está en el sur de la provincia de Río Negro. Y era una noche de verano, y cuando contemplé el cielo, no lo podía creer, porque realmente, digo, claro, yo decía, hay que ver el cielo, y no el cielo en la pampa húmeda, hay que verlo en un lugar seco y alto. Entonces, por eso, si vos querés ver el cielo, andate al desierto de Atacama, ahí como pusieron los observatorios astronómicos bien alto, donde no llueve nunca, y lo más alto posible. Y ahí vas a ver el cielo. ¿Y cómo es el cielo? Bueno, es cosa de loco, no se puede creer. Está lleno de luces, es impresionante, es impactante, es algo que choquea directamente. Entonces, si uno va al desierto y si encima del desierto sube a una montaña, como llamamos más, y ve el cielo, ¿cómo no te vas a volver astral? ¿Qué significa astral? Y es de astro, claro, es decir, los dioses son astros. Es decir, son dioses, están ahí. Además, la imponencia del sol, de la luna, de los planetas que se mueven y de las estrellas que no se mueven. O sea, es todo un universo que luego los astrónomos babilónicos lo sistematizaron. Pero antes de los astrónomos babilónicos ya existían los vestigios de la religión astral, que luego va a terminar en el politeísmo y en el monoteísmo clásicos, ¿no? Bueno, acá te dejo porque tenemos mucho que hablar de. Te recomiendo un libro que se llama de Halley, que es el mismo apellido, el mismo nombre del cometa, pero es un historiador inglés, que se llama Jesucristo, un Dios solar. Interesante porque
Nosotros creemos que la religión astral se extinguió allá con los astrónomos babilónicos, o con los griegos con el invento del zodíaco, o qué sé yo, o los romanos. No, la religión astral sigue hasta hoy. ¿Cierto? Y el coelho y el cielo sigue siendo las figuras fundamentales de toda religión teísta, ya sea judía, musulmana o cristiana. Bueno, muy bien. Linda esta parte, refiriéndonos a este viejo libro del año 59, de cuando él comenzó su carrera, ¿no? De Pia Zambotti, que hace esta digamos, clasificación de las religiones hasta la actualidad, las funerarias, animalísticas, las totémicas, las agrarias y las astrales, pero que en realidad todas son como las muñecas rusas. Podemos decir que... Tipo mamushka. Claro, están unas adentro de las otras, ¿no? Y de hecho, esta anécdota siempre la contaba en clase, la de que en las cuevas de Altamira, por ejemplo, además las pinturas rupestres, lo que nos están diciendo esas pinturas rupestres es el animal nos da la carne y nos da la sangre. Y bueno, no sé si eso les recuerda algo de alguna religión más moderna, digamos. Muere por nosotros. Monoteísta. La carne y la sangre de Cristo, Cordero de Dios. El Cordero de Dios, etcétera, ¿no? Es decir, que quita el pecado del mundo. tenemos algo de animalística en una religión básicamente astral, podríamos decir, ¿no? Resurgida del judaísmo y bueno, y hay un poco de agraria también. De hecho, hace poco celebramos la Pascua, que no deja de ser una sustitución simbólica justamente de una antigua festividad que se supone germánica, donde... Su favorito. Donde sí, o anglosajona también, porque en inglés Pascua se dice Easter, que parece que viene de la diosa Eostre o Ostara en alemán. Que era la diosa de la naturaleza, de la primavera, del renacimiento, ¿no? Por eso los huevos de Pascua, las gallinas o los conejos, que son todos símbolos de la fertilidad. ¿Pero por qué? Porque en el hemisferio norte salen del crudo invierno y comienza a aparecer los primeros indicios de la primavera, el renacimiento. Lo que hace la Iglesia Católica es solamente una sustitución simbólica que les quedó bárbaro, además, con el tema de la resurrección de Jesucristo, justo cuando la naturaleza renace. El problema es que después, con la conquista de América, traen, digamos, esa resurrección aquí, que estamos en otoño. Cuando pega, diría mi abuela. Pega, acá se caen las hojas, estamos empezando. Lo que pasa es que se le dio el frío. Lo que pasa es que se le dio el sentido histórico. Por supuesto. Desde el punto de vista del sentido histórico es universal, porque no tiene que ver con el sentido pagano que tenía, que era relacionado con la agricultura y con las estaciones. Claro. Al tener un sentido histórico real, entre comillas, esa fecha es una fecha que se da que representa la muerte y la resurrección. Lo interesante es que el sentido pagano todavía como que sobrevive, tanto por ejemplo en la Navidad como en la Pascua, con estos símbolos como puede ser el Santa Claus, ¿no es cierto?, el trineo y demás, o sea, la nieve, el invierno, el solsticio de invierno. Y sobrevive en la Pascua con los huevos, los conejos y todos estos símbolos que tienen que ver con la primavera en el hemisferio norte, ¿no? Después, bueno, también Halloween es del Día de los Muertos, tiene que ver también con el otoño, ¿no? Acá lo festejamos en noviembre. Claro, en noviembre. Bueno, todo al revés acá, ¿no? Porque estamos en el hemisferio sur. Pero bueno, esa es la base, ¿no? Bueno, son ejemplos de sustitución, ¿no? Hablando de astros, acá voy a hacer una pequeña interrupción. Preguntan en el muro del Facebook de La Grieta, una oyente, Jacquelina, impactada con el tema que arrancamos con Billy Bond, sorprendida que Berlanda de joven escuchaba a Billy Bond, de hecho lo sigue escuchando, y pregunta si tiene guardada la chaqueta de cuero que usaba en esa época. Más que chaqueta de cuero, tengo los recuerdos de Pueyrredón al 1700 en Buenos Aires. No le creo nada, Berlanda. Lo único que falta es que sí, iba a la cueva. ¿Qué había ahí? La cueva donde se juntaba Billy Bond, donde se juntaba Morris, donde se juntaba Papo,
Y obviamente sí, lo he visto ¿Usted era tocar en amigo, aquel- usted era amigo de Pajarito ahí también? Esos Tanguito buitres, también en esa sí. época, ¿no? Que lo he visto, sí. He compartido en mesa, pero digamos, no puedo decir que soy amigo, digamos, dentro de lo que era el ambiente del rock en aquella época. Usted me parece que es un fabulador. No, es un Estamos adelantado, hablando Berlanda. de- Berlanda es un adelantado. De mitología. Es un fabulador. No me crea. No, Si no le quiere, crea. bueno, no me crea. Lo que pasa es que tiene pruebas. Yo he visto fotos, por eso. Bueno. Se quedó Eso quiere callado, ¿eh? decir, Se quedó callado, bien, se quedó callado. Ya supera Quiero todos los pruebas, límites de quiero Berlanda, pruebas. ya no sé hasta dónde Voy más a va empezar llegar. a pedir pruebas de todo lo que se dice acá. Hay pruebas. Yo prometo, voy a postearla acá, en el muro del Facebook. Bien. ¿Seguimos con la entrevista? Sí, señor. Nos queda un poquito más donde vamos a hablar también del lenguaje y sobre el acercamiento a los mitos a partir de un par de autores, ¿no? Que ya lo habíamos tratado en otro programa, Levi Strauss, Mircea Eliade, bueno, la opinión de este doble pensamiento, según Edgar Morin, es decir, el Muy pensamiento interesante, mitológico, simbólico, mágico y el pensamiento lógico, que todos los seres humanos combinamos estos dos pensamientos. Muy bien, y otra cosa que rescato, bueno, después lo podemos charlar después, pero presten atención, sobre todo a los chicos que están estudiando, algunos conceptos que propone el profe Leré de estar abiertos a escuchar todo y no cerrarse con nada, ¿sí? Vamos. Y ya que hablaste de las religiones, por ejemplo, la religión agraria, me quiero meter un poco en el tema de los mitos, en el análisis de los mitos. Sorprende mucho, bueno, en el caso de las religiones agrarias, todos los mitos de muchas de estas culturas, civilizaciones como Siria, Sumer, Asiria, Grecia incluso, Asia Menor, etcétera. Esas grandes religiones donde siempre aparecía un matrimonio, a veces eran hermanos, y donde uno muere o baja al inframundo, y cambian los personajes y los nombres de las deidades, pero siempre se refleja, digamos, este mismo ciclo de la muerte, la resurrección, etcétera. Y encontramos que muchas mitologías, incluso de culturas que jamás tuvieron contacto entre sí, continentes separados y demás, historias que son similares. Personajes que cambian sus nombres y sus situaciones y sus contextos, pero el núcleo es prácticamente igual. El tema de los gemelos, por ejemplo, que aparece en Grecia, que aparece en el Amazonas, etcétera. ¿Cómo explicamos eso? ¿Solamente con la lingüística, con el medio ambiente? Sí, la lengua y el medio modifica la figura, pero no el fondo, ¿cierto? Modifica el objeto que se toma para simbolizar, pero no el sentido. El sentido está dado por la condición humana universal. La condición humana universal es la que decíamos antes. El hombre muere, pero no debe morir, porque si yo creo que la muerte es la extinción de todo, y bueno, tal vez yo me la pueda bancar, pero no creo que los demás se la banquen. Es decir, usted salga, agarre un micrófono, haga una encuesta y trate de ver si todo el mundo cree realmente que en la extinción absoluta. Algunos le van a decir que sí, con cara de poco feliz, pero es muy difícil esto encontrar. Es decir, ¿por qué? Porque el ser humano es un ser que ante todo tiene que negar la cruel realidad de su conciencia. Si no la niega, está frito. Está frito. Entonces, esta negación es lo que potencia toda esta construcción simbólica de la que estamos hablando. Por eso, ya sé que se vaya a Melanesia, a Indoamérica, al África subsahariana, al norte de Europa o donde sea, va a encontrar estas figuras que nacen, crecen, resucitan, bueno, ¿cierto? La idea de los hermanos enemigos, por ejemplo, que vos citabas recién. Los hermanos enemigos, pero los hermanos enemigos es la noche y el día, la luz y la oscuridad, la muerte y la vida. Son hermanos porque no pueden separarse, pero al mismo tiempo son los antagónicos, ¿cierto? Y esta evidencia ha sido una evidencia de los hombres desde sus orígenes.
Decía el poeta Leopardi, fratelli, amore, morte, ingenerò la sorte. Hermanos, amor y muerte engendró la suerte. Es decir, el día y la noche son antagónicos, pero son uno y el otro. El frío y el caliente, el macho y la hembra, la muerte y la vida. Es decir, esta dualidad ha sido percibida siempre así en cualquier horizonte cultural que nos encontremos, independiente de la forma que le demos, digamos, de la forma típica. Esto es como decir, qué sé yo, lo alto, lo bajo y lo medio. Entonces, para un habitante de la Siberia, de la taiga siberiana, lo alto es la copa del árbol, el medio del tronco y el fondo de la raíz. Pero para un habitante de la puna boliviana, lo alto es las cumbres de la montaña, el medio es el rayo, la cuaca, la ruina, y el fondo es la pachá, la tierra. Entonces, claro, porque ahí no va a encontrar un árbol, por más que no va a encontrar un árbol nunca. Sí, bueno, entonces así, digamos, las figuras cambian según el horizonte, pero la axialidad no cambia, porque el hombre no puede vivir sin una organización del espacio y del tiempo. Y lo mismo pasa con la vida, es decir, no puede vivir creyendo que la vida se termina mañana o se puede terminar mañana, porque esa accidentalidad lo autodestruiría, lo que dijimos al principio. Entonces se tiene que generar figuras que después nosotros cuando las comparamos decimos, pero como vos decías recién, pero como qué tan idénticas que son, qué tan parecidas que son. ¿Cómo me encuentro parejas divinas, historias de mitologías del grupo andino americano tan similares al grupo indochino y tan similares al grupo egipcio? Entonces, pero de Egipto a Indochina y al Perú, caramba, me di la vuelta al mundo. Y me di la vuelta al mundo y estoy encontrando figuras similares. Y no que no se diga que tuvieron comunicación, o sí, no sé, seguramente alguno plantea el tema de los extraterrestres, bueno, que lo plantee. Nosotros no estamos en eso, por lo menos hasta ahora no hemos encontrado los extraterrestres que hayan comunicado a los egipcios, a los indochinos y a los peruanos. Pero lo que sí estamos seguros, yo te digo, no encontré los extraterrestres que hayan comunicado a los tres pueblos, pero sí que estoy seguro que los tres pueblos, o las tres regiones, vamos a decir así, llegan a concepciones muy similares. Leeré, escucharlo. ¿Leer y escucharlo o leeré? Leeré, escucharlo. Escucharlo al profesor Leeré. La alegría. Le mando un saludo, La profe. alegría en francés. ¿Sí? El feliz quiere decir. Ah, qué bien, Claro. Qué buen apellido. Sí, lindo apellido. Bueno, son las 8. Vamos, sí, tenemos para... Hay un pedacito más. Hay bastante más, en realidad. Vamos a continuar en el programa siguiente con otra parte más sobre los mitos y ya después pasamos Sobre a los ritos. Y después pasamos al tema de los ritos. Obviamente los ritos son algo así como la dramatización o la teatralización de los mitos, ¿no? Y haciendo especial hincapié en algo que las ciencias sociales siempre no se animaron a tocar, que es el tema del rito sacrificial, el sacrificio. El sacrificio. El sacrificio, hablamos de sacrificios humanos, de sacrificios animales, siempre dio tanto temor y siempre fue tan inexplicable que la ciencia evadió, digamos, evadió, sobre todo, ¿por qué? Porque se mataban inocentes, ¿no? Animales inocentes, y cuando se trataba de seres humanos inocentes, más perverso, más terrorífico todavía. Entonces la ciencia siempre le escapó al bulto y le evadió, hasta que aparece un autor, Girard, el profesor daba en sus clases, seguimos dando ahora, y bueno, es muy interesante el acercamiento que hace este autor al sacrificio, y esto nos cuenta el profesor Leeré. El sacrificio. Y después también completamos con el tema de las ideas, ¿no? Las ideas y las ideologías. ¿A dónde están las ideas? Se preguntaba Platón, ¿no? En algún lado deben estar. Y hasta se ha propuesto la creación de una disciplina que sería la noosfera, digamos, el estudio de la noosfera, que sería
todas las ideas que están rodeando, digamos, al planeta, ¿no? Así como está la biosfera o la atmósfera, ¿no? Le decía del sacrificio que ahora todo este tema del ISIS, del Islam y demás, ahí hacen un culto al sacrificio, porque básicamente todos estos... sí, habría que ver estos si el suicidas... sacrificio es crimen, ¿no? Porque No, voy al sacrificio, no voy al tema de lo que ellos hacen desde el punto de vista que matan a los prisioneros. Voy al tema de aquellas personas que se inmolan con bombas y demás porque hacen eso un sacrificio por el Islam. Claro. O sea, digamos que la ideología, en este caso, toma esta cuestión del sacrificio con la promesa de un paraíso lleno de virgen, no sé, celestial, celestial, pero digamos, a partir de ese sacrificio, con el hecho de matar a otros enemigos, ¿no? Sí, esto lo vamos a tratar, y por supuesto la relación, que es esta cosa tan estrecha entre sacrificio y crimen, ¿no? Y el crimen aberrante, ¿no? Entonces, pero todas las sociedades han tenido sistemas sacrificiales, simbólicos o no tan simbólicos. Es muy actual lo que estamos charlando. Sigue siendo así, Sigue siendo así, sí. Pero bueno, no adelantamos más nada. Lo dejamos para la tercera parte de la entrevista con el profesor Leré. Y ojo con las bombas. Ojo con todo. Chau. Chau.